Muy buenas tardes, Fabio. Espero que... Buenas tardes. Buenas tardes, Fabio. Espero que estés muy bien. Que vamos a dar inicio. ¿Se me escucha, Gracias. Fabio? Sí, lo escucho. Y observa la presentación. Sí, ahí dice segunda sesión en línea. Ok, listo. Entonces vamos a tener micrófono apagado, cámara apagadita y ya entonces iniciamos la sesión. Bueno, Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Yo soy instructor del Centro Metalmecánico Sena Distrito Capital. Y esta semana tengo el honor de compartir con ustedes la segunda sesión en línea del curso Controladores Lógicos Programables PLC 1, donde vamos a brindar la claridad acerca de las características internas y externas de los PLC o controladores lógicos programables y socializar las actividades calificables planteadas para la unidad 2. La semana pasada tuvimos la primera sesión en línea en donde se explicó todas las generalidades del curso y se habló sobre la base conceptual que era las compuertas lógicas, sus representaciones, que se conocen como las tablas de verdad, que es para hacer la lógica de programación, la comprensión de cómo opera. Ya en esta semana vamos a mirar ya el hardware, la parte física de cómo está constituido un PLC. Y vamos a hacer la socialización de las actividades calificables de la unidad 2, después sesión de preguntas y por último conclusiones. Tenemos en cuenta que un PLC, como ya lo habíamos dicho, un controlador lógico programable, es una especie de computador, un dispositivo electrónico que, como tal, se compone de varias partes. Tiene una fuente de alimentación, que es la que le suministra la energía, y esa fuente de alimentación depende del fabricante, el proveedor, quien lo diseñó, nos va a decir a qué niveles va a operar. Si va a operar a niveles de 110 voltios, 220, 24, 05, 12, 60. Cada fabricante proveedor nos dice y nos entrega su manual técnico y manual de usuario donde dice esa información. Tiene la CPU, que es la unidad central de procesamiento, que es donde está como la especie de la tarjeta madre que alberga el microprocesador, que es el cerebro del equipo. Tiene unas pistas que tienen dirección, datos y control para poder acceder a los demás elementos, o sea, de ese cerebro, a las demás partes que hay, que son los módulos de entrada, los módulos de salida, y tienen una terminal de programación ahí al interior. Tienen, entonces, así como los computadores tienen una memoria básica de configuración que le dicen la memoria CMOS, donde está lo que se conoce como la BIOS, la configuración básica de entradas y salidas. El PLC también ahí lo tiene y en esa terminal también lo puedo programar en algunos casos así, o por eso también se descarga el programa desde el computador al PLC y puede quedar ahí en residente. Esas son las partes fundamentales que generalmente se componen. Si vemos aquí en esta figura que corresponde a un PLC de tipo modular, y al decir modular es compuesto de varios módulos, vemos entonces donde está la CPU, es la que concentra el procesador, está en la memoria, entonces debe tener una memoria RAM y una memoria ROM. La memoria RAM es la memoria como volátil, temporal, que hace que ejecute rápido las instrucciones, así como en un computador, y el ROM es donde se almacena, tiene el almacenamiento fijo y directo como tal. La fuente de alimentación, que generalmente ahí muchos se conectan directamente a 110 voltios o 220, depende del país. Otras de una vez funcionan con batería o tiene de una vez el conversor y el adaptador de acuerdo a los niveles que vaya a tener, y las diversas interfaces de entrada y salida. Entonces tengo entradas análogas, entradas digitales, salidas análogas, salidas digitales, módulos de funciones especiales como para un variador de velocidad, para conectar las termocuplas, algunos tienen un módulo de PID, que es el controlador proporcional integral derivativo para procesos ya de automatización avanzado, controles de estado, control difuso o controles discretos. Entonces, ya depende de la generación y el avance que tenga ahí para configurarse como tal. Eso es generalmente lo que tiene. Dentro de las actividades calificables, nosotros tenemos entonces dos actividades, que son el objeto virtual de aprendizaje,
que es ingresando al enlace directo como hicimos la vez pasada, y la otra es participar en el foro temático que se dinamiza con lo que se conoce como la rúbrica Tigre. Este foro es opcional, pero si en caso de que no hayas presentado el taller 1 y taller 2, si lo haces bien y lo cumples para probar, se cambia la calificación manual de esas dos actividades, así como se envió ahí en el mensaje motivacional. Tigre es la sigla que dice la T, que implica título. Entonces, a partir del tema que nos proponen, debe haber un tema con base a ese tema, no a otro diferente. En el caso de esta unidad 2, el tema es cómo implementar funciones a partir de una tabla de verdad. Entonces, los títulos que deben circular alrededor de eso es mi análisis, mi interpretación, mi discusión, mi presentación de cómo implementar funciones lógicas a partir de una tabla de verdad. Ese sería el título, no sería otro diferente. No la misma pregunta de investigación, no, escribes un título. Ese te da 20 punticos. La hilación entre ideas es dar respuesta a la pregunta orientadora. Entonces hay 12 a partir del estudio de los contenidos temáticos, los recursos complementarios o las indagaciones que haces, tú respondes, venga, para implementar una función lógica con tablas de verdad, entonces no es que copien y peguen de internet, coloquen lo que interpreten, lo que entienden. Si van a copiar y pegar de internet, deben citar y referenciar la fuente, porque si la herramienta de control de plagios me identifica que tú tienes más del 20%, me toca dejarte no aprobado el foro porque estás violando derechos de autor si no haces citas ni presentas la referencia. Entonces ahí hacen la respuesta respectiva. Generar discusiones, formular una pregunta con base al tema tratado, por ejemplo. Preguntas que no me sirven. ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree? No, debes de estructurar una pregunta a partir del tema. Venga, ¿será factible implementar funciones lógicas a partir de una tabla de verdad? Si mis entradas son 20, 30, o habrá unos métodos computacionales más complejos, o qué grado de velocidad o confiabilidad tengo una herramienta computacional o una aplicación móvil frente a lo que se hace tradicionalmente. Y estructuro preguntas. Entonces, hasta ahí serían el título 20, hilación 20, generar discusión 20, redacción, buena ortografía, gramática, activar texto enriquecido y verificar la ortografía. Te recomiendo, copien en un documento de Word, él te resalta los errores, si tienes problemas de digitación, errores ortográficos o gramaticales, y después de corregir, copias y pegas ahí. Y enriquecer discusión. Tú invitas, vea, he visto este blog, este video, esta página web, este recurso, este objeto virtual de aprendizaje, que nos aporta el tema por esto y esto y esto, enriquece por esto y esto y esto, y le invito a que lo consulten por esto y esto. Enriquezco la discusión. Todo eso da 20 puntos y contemplarían los 100 punticos. Entonces, por eso en el foro temático se va de acuerdo a esto, cómo tendría usted de manera general una función lógica de un sistema a partir de una tabla de verdad, explique, ejemplifique y argumente. Ya entonces, antes de ir a sesión de preguntas, va a compartir el resto de pantalla y vamos a ver cómo ingresamos a la plataforma del curso para que recordar a aquellos que es primera vez que entran a esta segunda sesión, no han entrado a la primera, recordarles cómo ingresamos al curso y cómo vemos todos los materiales y recursos. Entonces ya aquí les voy a volver a compartir porque yo les estaba compartiendo la presentación. Entonces bienvenida a todos los que acaban de entrar. El tema de hoy es un poquito más cortico. La primera sesión sí se nos fue más largo porque teníamos que explicar una gran serie de variables. Y entonces en esta pues nos vamos a centrar concretamente a lo que es. Entonces ya dimos unas generalidades de lo que se trata y ya vamos entonces a ingresar a la plataforma del curso, ver otra vez cómo ingresamos, dónde está el menú, dónde están las actividades, cómo se hacen y se presentan. Entonces escribo www.senavirtual.edu.co, que es la forma más rápida y corta para ingresar al curso. Una vez me ingresé ahí, él me loguea de una vez me lleva a la página que es Sena Territorio LA. Entonces esta, Sena Virtual, es la forma corta y rápida para llegar ahí. Y una vez empiece a llegar ahí, nos va a cargar. Empezaremos a ver, entonces aquí ya la página. Casi siempre en esta nos sale una ventana emergente con algún anuncio,
la tenemos que cerrar para poder continuar. Y voy directamente donde dice ingreso a cursos LM. Le hago clic ahí. Entonces, él me va a pedir que le ingrese el tipo de documento, el usuario y la contraseña, que el tipo ya sea cédula o tarjeta de identidad o cualquier otro documento de acuerdo a los que está admitido en el SENA. También me va a pedir el usuario, que es generalmente el documento de identidad sin puntos, y la contraseña la misma con que ingreso a Sofía Plus. Si ya estaba, como en el caso mío, yo ya estaba ahí en la página del curso, de una vez me entra sin necesidad de volverme a pedir la información. Cierro esta ventanita emergente. Aquí veo todos los cursos en los que estoy inscrito en modalidad o de instructor o de aprendiz. Nosotros pertenecemos al curso que arrancó la semana pasada, que es con el número de ficha 264-3015. Entonces le hago clic ahí y directamente va a entrar a la página donde está el contenido del curso. Vamos aquí a verificar. Listo, aquí me dicen que no se está viendo la pantalla. Voy a volver aquí a... ¿Qué pasó que no me había cogido? Compartir. Ahora sí, se me había salido. Entonces nosotros que habíamos hecho, ingresado a www.senavirtual.edu.co y en esa, cuando yo ingresaba, miraba el número del curso, el nombre del curso. Generalmente si solo tengo ese, es el único que hay, que es el que termina en 215. Aquí cerremos este WhatsApp, que no me consuma mucho recurso. Cierro esta otra ventanita y vamos a ingresar pues al menú aquí del curso, senavirtual.edu.co. Listo. Y siempre va a ver que en el curso me va a aparecer mi número de curso. Tengan presente, si ven el chat, estamos con dos cursos, uno que está ya en la semana cuarta y usted en la semana 2. Entonces, si van a hacer alguna pregunta puntual, recuerden, me dicen, vea, yo soy de la ficha tal, y si es algo relativo a ti, me colocas tu nombre. Si me escribes por el WhatsApp personal, me dicen, vea, yo soy Julano de tal, del curso PLC de este número, y tengo esta inquietud. Entonces, aquí entramos al menú del curso, normal. Entramos donde vemos la información por excelencia de, como tal, de anuncios. Voy a ampliar aquí que se vea más grandecito. Y en este menú izquierdo le voy a dar clic donde dice contenido de curso. Al hacerle ahí clic en contenido de curso, me va a abrir otra pestaña, otra ventana, a través de la cual voy a ver toda la información que está condensada del curso directamente. Entonces, cuando me abra ahí, va a aparecer otra vez el nombre del curso con el número y voy a ver una carpetica ahí que dice proyecto. Le hago ahí clic y me va a desplegar hacia abajo el resto del árbol donde tengo la información del programa, el cronograma del curso, las actividades iniciales, que fue lo que se trabajó la semana pasada. Ahorita estamos en semana 2, entonces le digo clic en semana 2 y lo primero que yo veo es la guía de aprendizaje. Si le hago clic en guía de aprendizaje, voy a observar mi guía de aprendizaje, que es el documento donde generalmente te orienta y te va a decir, este es el nombre de la guía, el nombre del curso, el código del curso, la competencia, el resultado de aprendizaje, el tiempo, da una pequeña presentación y me va a decir las actividades que hay que desarrollar, un glosario y quien desarrolló la guía y la bibliografía. Entonces aquí me dice, para iniciar con éxito el formato de formación, vaya al contenido del curso, proyecto con un cronograma, con ella podrán identificar las acciones a realizar y los tiempos. Recuerden que en el cronograma aparecen las actividades por semana, pero también abajo al final hay un anuncio que dice
todas las actividades van a estar disponibles hasta tal día, a tal hora. Que en el caso de ustedes que están en semana 2, las actividades están, si no estoy mal, hasta el lunes 10 de octubre, 7 de la mañana. Y me dice entonces cuando ingrese actividad, contenido del curso, proyecto, actividad 2, ahí vamos a encontrar el material de formación y esta es la actividad que vamos a desarrollar donde me manda dos informaciones. Uno que es, esto lo abrí en una pestaña nueva, si quiero como complementar un poquito de partes del blog, y el enlace donde tengo el objeto virtual de aprendizaje como primera actividad. La segunda actividad colaborativa, por eso dice opcional, que es voluntaria. Hay algunos que ya aprobaron, hicieron el taller 2, participan en el foro y lo hacen mal. Y entonces yo les digo, no ha aprobado, pero tengan en cuenta que si ya está aprobado el taller, yo les cambio manualmente ahí, pero es mi deber decirle, está incorrecto, está mal, si quieres repetirlo, pero es una actividad opcional. Donde me dice la presentación del foro, que habíamos dicho ahorita, y para presentar, y las actividades y criterios de evaluación que tenemos acá. El material de formación, que es el material de estudio, que me sirve de base para el contenido como tal. Entonces, él me abre y aquí me dice, enseguida de la casita, despliego la flechita siguiente y voy a encontrar el que dice características internas y externas del PLC. Entonces, cuando le hago clic ahí, me va a abrir el documento, que es el documento de estudio base, que me dará alguna información para el aprendizaje de los contenidos de esta semanita 2. Quiero saber, de los que están presentes, si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Puede levantar la mano o escribir por el chat. Aquí entonces observamos, entonces voy a ampliar un poquito. Me habla, es un documento en PDF, de aquí lo puedo descargar si quiero, si tengo, estoy haciendo por el ley, me sale como el disquecito para guardarlo, descargarlo como tal. Me dice la unidad 2. Esta es como la portada. Aquí veo la tablita de contenido, lo que trata este tema, la presentación, fundamentos de electricidad, fundamentos de electroneumática, el relé, el PLC, la arquitectura, que es donde nos vamos a centrar, y repaso de la unidad, referencias, serigrafía y créditos. Entonces, vemos aquí en la presentación, y generalmente, ¿qué me está diciendo? Lo que les decía ahorita cuando empecé la exposición, controlador lógico programable, a nivel internacional le dicen, en Europa más que todo España le dicen autómata programable, es lo mismo, es una máquina, yo les he dicho, es un dispositivo electrónico que está diseñada para controlar, entonces dice en tiempo real, o sea, al instante, un medio industrial y distintos procesos que son secuenciales. Los controladores suelen emplearse en procesos donde se tenga una o varias de las siguientes necesidades. Haya un espacio reducido, procesos de producción periódicamente cambiantes, procesos secuenciales. Entonces, cuando yo hablo de secuenciales, te estoy mirando de que una actividad le sucede a la otra. Máquina de procesos variables, maquinaria, instalaciones de procesos complejos y amplios, chequeo de programación centralizada en partes de un proceso. Y entre sus aplicaciones generales están maniobra de máquinas, maniobra de instalaciones, señalización y control. Entonces aquí los elementos que se van a estudiar, el resultado de aprendizaje, los conocimientos que vamos a tener, tiempo de estudio de este materialcito, le ponen 4 horitas. Y parte, si tengo un dispositivo eléctrico, pues debo tener unos fundamentos de electricidad. En los procesos de automatización tenemos que relacionarnos directamente con todos esos elementos y partes eléctricas como tal, desde las señales monofásicas o trifásicas que llegan desde la empresa generadora de energía hasta los demás elementos que pueden intervenir ahí. Entonces es un elemento que encontramos por excelencia. Y generalmente en la industria hay muchos elementos que funcionan a base de neumática, o sea, de gases, de hidráulica a base de líquidos. Y cuando digo electroneumática es porque a partir de un dispositivo electrónico doy la orden para que me funcione algo neumático. Y electrohidráulico a partir de ese orden eléctrica
me va a funcionar algo eléctrico. Entonces, lo que cambia es el medio. Generalmente a veces con los gases, entonces tengo elementos que me van a dar más fuerza, más capacidad, tienen unas características como tal. Uno de los elementos con los que está constituido el PLC se llama relé, y el relé a veces es donde protege las mismas entradas y salidas. Ese es un dispositivo electromecánico, o sea, combina electricidad y algunos contactos mecánicos que me permiten, a partir de una señal, tiene generalmente una parte normalmente abierta, otra parte normalmente cerrada, que si se energiza de tal manera y se le da una orden, él me va a permitir conmutar. Entonces puedo tener un bombillo a 110 voltios y me va sin ningún problema de corrientes o cargas. Ahí la demora es mientras transcurre el contacto eléctrico, y a veces esos contactos eléctricos pues necesitan algún mantenimiento o algo como tal. Entonces esos elementos son los que protegen. Yo por eso a esos PLCs que están protegidos por relé les puedo conectar directamente un motor y no importa la corriente, me va a funcionar. Pero hay otros que están transistorizados, entonces esos transistorizados son los que tengo que montarles alguna interfase con un dispositivo ya, un semiconductor, por ejemplo un transistor, una aplicación operacional, o también algunos otros elementos ya se va a trabajar la electrónica como de potencia, o sea, con grandes voltajes y corrientes, que son los SCRs, los trías, son esos elementos que generalmente se combinan ahí para que me actúen, si no tengo en el caso de los relés, y tienen pues unas características. Ahí nos muestra un enlace, un video, que es, la idea es que ustedes lo vayan si quieren profundizar de información sobre ese relé. Y aquí me está mostrando pues simplemente una bobina que al activarse me puede encender varios elementos como tal. Entonces no hay elementos como, no hay, necesito interfaces y tengo el relé como tal. Me está mostrando un ejemplo, el PLC. Este es un PLC, tenemos la imagen de un PLC compacto que tenemos acá. Nos muestra aquí en la imagen la arquitectura, que fue la misma que presentamos ahorita cuando estamos haciendo la presentación, iniciando la sesión. Y me dice, hay algunas interfaces de entrada, que son los elementos que se conectan a la entrada. Entonces tengo los interruptores mecánicos, los pulsadores como tal. Generalmente a veces en la industria estos pulsadores a veces están normalmente cerrados, si son para salidas o paradas de emergencia, o hay otros que están normalmente abiertos, entonces que se activan o no. Entonces, a diferencia, recordemos como cuando utilizamos el negador en la unidad 1. Normalmente cerrado es como si tuviera un negadorcito. Y generalmente a partir de eso el relé es el que me permite conmutar o mover esos elementos. Hay otras interfaces como la electroválvula, hay electroválvulas neumáticas, hay electroválvulas hidráulicas, que a partir de una señal, un mando eléctrico, me va a permitir que pase o no fluya un líquido o un gas. Tenemos las balizas, que generalmente son luminosas, las bombas o motobombas que le decimos, que funciona también con base de líquidos para que cuando lo energicemos me extraiga algún líquido de alguna parte. Y aquí nos muestra la apariencia frontal. Este sería de un PLC tipo compacto generalmente. Hay otros que también pueden ser modulares, que si la diferencia entre los compactos y modulares, el compacto es más pequeñito, los modulares aparte tienen unos puertos, unas entradas donde se le puede adicionar más elementos. Aquí en este básico generalmente aquí tiene por excelencia unas entradas, unas salidas, unas conexiones, unas terminales, que para revisarlo y operar de conectarlo debo tener a la mano el manual técnico del equipo y el manual de usuario pues para la respectiva configuración que me lo suministra el fabricante. Y fue como la primera con la que empezamos en la presentación. Entonces, para los que llegaron tardecito, fue la presentación pues que habíamos acabado de hacer, y simplemente estábamos aprovechando de ingresar y volver a recordar dónde estaba la información del menú del curso. Entonces, este era lo que encontramos. Esa otra parte de partes del PLC es simplemente este, que es un blog donde nos muestra esa misma imagen que les acabé de mostrar, y nos va a ampliar un poquito qué hace cada parte.
cuál es la función de la fuente de alimentación, algunos niveles de voltaje generalmente que están, la unidad de procesamiento central, que es donde está el cerebro, módulos de entrada, módulos de salida y periféricos. Es como una información básica que puede ser de aporte. Y el objeto virtual de aprendizaje, que es la actividad que vamos a hacer, esta es la evaluable, que aunque lo explicamos en la primera sesión en línea, que lo vamos a volver a explicar. Entonces, ¿en qué consiste? Yo lo hice a manera de juego. Entonces, lo primero le digo comenzar, después de cargar, y él me va a señalar dónde están las partes de un PLC y los nombres dentro de cada uno. Entonces me está mostrando, vea, dónde está este 1, que equivale a donde está el 5 rojito, es donde va ubicada la unidad central de procesamiento o CPU. Si le digo siguiente, donde está el 1 rojito, aquí me marca 2, es el soporte. El 3, que equivale al rojito 2, es lo que se conoce el rack. El 4, que es el 3 rojito, es la tarjeta de entradas y salidas. El 5, que equivale al 4 rojito, es la tarjeta de comunicación. El 6, que equivale también, creo que al mismo 6 rojito, es la tarjeta de memoria. El 7, que equivale al mismo 7 rojito, es la fuente de poder. Y entonces, ahí me mostró las partes, ahora vamos a jugar. Le digo siguiente, le digo jugar. Y entonces te va a decir, ¿dónde está el rack? El rack, mira, como este o este. Entonces yo le marco y si es correcto, me sale flechita. Si no, me da la otra opción para volver a dar. La fuente de poder. Sí, era este. Tarjeta de memoria. Me suena que sea esta. Unidad central de procesamiento. Era esta. El soporte. Soporte. Era este. Tarjeta de entradas y salidas. ¿Será esta? Vamos a ver. Ya no me acuerdo. Supongamos que... no, la otra opción era esta. Listo. Tarjeta de comunicación. Esta. 100 punticos. Superó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú coges la captura de esta imagen más el puntaje. O sea, 2 capturitas de pantalla. Si quieres, te registra que aparece el tiempo máximo en que lo has hecho y la fecha, o simplemente tomas captura de pantalla y esa es la evidencia para presentar, que es cuando ingresamos aquí en el menú del curso. Ya te dice taller 2. Aquí en taller 2 te manda al espacio donde está la parte de talleres. Aquí, como lo tengo con mi vista de instructor, me va a aparecer la misma actividad que está en la guía de aprendizaje, más los nombres de los aprendices pues, que yo voy a evaluar o he evaluado. Y entonces, una vez me cargue aquí, le voy a cambiar vista aprendiz para que lo vean ustedes como aprendiz y volver. Entonces, supongamos, esta actividad fue la que yo hice. Entonces, yo cogí y voy a tener acá, y voy a tener una captura de pantalla, o le digo imprimo pantalla, o si tengo una herramienta como esta que se llama recortes, que es de Windows, o la descargo. Entonces, una vez abra ese, una vez me abra, voy a tomar la capturita de esa pantallita, le digo nuevo, lo tomo la capturita. Aquí está la actividad. Recuerden que para probar deben de tener entre 70 y 100. Si tengo menos de 70, pues no lo presenten porque va a estar no aprobado. Le digo archivo, guardar como, lo hago guardar. Entonces yo le doy un nombre. Taller 2 es en este caso, es el que estamos haciendo. Lo digo en descarga, le voy a decir taller 2 y coloco mi nombre. Rubén Darío. Listo. Ahí quedó como imagen, quedó guardadita. Y ahorita, ¿qué es lo que hago? Aquí si me cargó, vamos a ver qué hace, se demora con tanta cosa. Me aparecen las evidencias, que es lo mismo que ir al menú principal y decir de evidencias y encuentro. Quisiera saber si hasta el momento hay alguna duda en los aquí presentes. La voy a cambiar a vista aprendiz para que vean cómo lo ven ustedes como aprendices. Vista aprendiz. Entonces, ahí en las actividades taller 2, yo debo adjuntar esa imagen que tomé. Entonces la puedo adjuntar como imagen, como archivo. Listo, aquí le digo espera. Y esta es la actividad de aprendizaje, que es la principal para probar el resultado de aprendizaje de la unidad 2.
En este momento, pues tenemos los aprendices acá. Veamos a qué, si tienen alguna pregunta, mientras me va cargando ahí los demás. Está Fabio, Jason, Kaar, José Alejandro. Entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta. No, profesor, por este lado no, muchas gracias. Ok. Listo, aquí me va cargando. Ya esperemos aquí que me cargue. Voy a hacerle ya el mapa interactivo que no me consuma más memoria. Le digo aquí esperar. Voy a cerrar esta otra ventanita. Listo, aquí ya me cargó el taller 2. Listo. Taller 2. Entonces simplemente cuando me cargue con vista y de aprendiz, ahí estará la vista de instructor para subir. Ya entonces siguieron en la semana 1 un objeto virtual de aprendizaje que era el afianzamiento de las representaciones de las tablas de verdad y compuertas lógicas. Ya en la semana 2, como este es un tema nuevo para muchos, entonces vi que la mejor opción era mostrar a través de un juego las partes típicas que tienen y que ustedes a partir de eso las identifiquen y lo suban. Para la semana 3 ya vamos a tener la actividad práctica donde se nos plantea un problema. A partir de ese problema lo vamos a plasmar en una tabla de verdad. Para eso fue el contenido temático de la semana 1. Aplicando los teoremas, leyes, propiedades de la álgebra de Boole o herramientas computacionales, después de representar en esa tabla de verdad las entradas, salidas o condiciones especiales, trato de obtener una ecuación que si vemos el contenido temático del foro de la semana 2, que te dice para que indagues, venga, complementa una función a partir de una tabla de verdad. Y hago la respectiva simplificación y entonces me sale generalmente en forma de ecuación. Si va a programar un PLC en texto estructurado, simplemente escribo esa ecuación. Si lo va a programar en lenguaje de contactos, ladder o escalera, lo va a pasar a ese esquema, esa representación, tema de la semana 1. Lo va a hacer en forma tradicional, en un bloque de funciones. Lo va a hacer en forma de graph-set, tengo que tener la base de la normalizada. Entonces, ve aquí se está conectando. Y vamos a utilizar un simulador en línea. Un simulador en línea que le digo, voy a volver aquí a evidencias, mientras me cargo esta parte. Y que puede ser macro PLC o instalas el Celiosoft, que es el que tenemos. Entonces vamos aquí a taller 2. Cuando yo le digo evidencia, la diferencia entre la que va del contenido de curso a ese es que aquí tengo que seleccionar qué evidencia, mientras que la del taller, en el contenido del curso le digo, me manda directamente a este. Entonces aquí ya sí está vista de aprendiz. Aquí me va a cargar como el editor, donde me dice si le quiero colocar texto, negrilla o adjuntar. Entonces tengo varias formas. Yo puedo adjuntar, número 1, la imagen. Si vemos aquí en la parte de arriba, entonces está grafiquito, es imagen, le hago clic acá, le digo cargar, busco en mi computador, selecciono archivo, yo lo había guardado esa actividad en descargas, entonces voy a descargas, lo había llamado taller 2 Rubén Darío, le digo abrir, y aquí le digo enviar al servidor, y aquí me da una opción si lo quiero redimensionar. Entonces aquí si me queda muy grande, o yo digo, no, voy a hacer lo que me quede más pequeñito, lo redimensiono un poquito. Eso es como a gusto del consumidor, le digo aceptar, y aquí ya me quedó pegada mi imagen. No, es que quiero adjuntar una evidencia. O quiero escribir algo acá, tú lo puedes escribir, adjunto la actividad, o lo dejas así. No, quiero adjuntarlo como archivo, puedo ir a este enlacecito que es como la cadena, y hago lo mismo, entonces simplemente que lo que va a haber, una URL donde está el enlace de la información, así sea, sino que en imagen, veo la imagen directamente, y aquí se va a adjuntar la misma, le digo lo mismo, enviar al servidor, y ahí que es lo que va a haber, una especie de URL, que es la que yo hago cuando veo. O aquí dice adjuntar un archivo, es exactamente lo mismo que adjuntarlo por este enlace,
busco en el computador, me va a aparecer, ya le digo contestar y ya queda presentada la actividad. Esta es la evidencia como tal y ya listo, cumplí mi actividad de la unidad 2. Foros temáticos hoy, desde el mismo menú, aquí si veo acá, menú del curso, le digo aquí foro temático. Y aquí aparece foro temático, me manda directamente, me carga el foro, o aquí, si yo le dije foros, me van a aparecer los 3 foros que tenemos, que es el foro social, el foro de inquietudes y el foro temático. Entonces aquí, si es foro temático, entonces le voy a decir aquí responder. Y ahí me carga el foro, que fue lo mismo que yo aquí, el darle aquí el foro, me lo cargó directamente sin tener que ir a hacer esas vueltas. Veo la secuencia de apertura, lo que han colocado algunos compañeros, y yo generalmente siempre les doy una retroalimentación. Y entonces, de cómo lo presenta, aquí hay algunos que lo aprueban, otros no lo aprueban. Recuerde que el criterio es la rúbrica TIC. Entonces, para participar, yo digo, bueno, sencillamente activo texto enriquecido. Mi tema está relacionado con la implementación de tablas de verdad o funciones lógicas. Si vemos cómo tener de manera general una función a partir de un sistema, entonces a partir de una tabla de verdad, entonces yo le coloco un título, entonces aquí, por eso me sirve el texto enriquecido, yo le puedo colocar obtención de una función lógica a partir de la tabla de verdad. Entonces yo aquí le puedo decir, esta es negrilla, le coloco negrilla, si quiero lo centro para mi título, le doy enter, le dejo aquí justificado, le quito la negrilla y a continuación o ahora presentaré mi respuesta a la pregunta orientadora. Entonces ya cumplí el primer tema, el título. Por ejemplo, aquí el compañerito no me cumple. El tema es obtener una función lógica a partir de una tabla de verdad, no maneras de programar un PLC. Entonces, aquí el compañero le faltó el título. Una tabla de verdad, entonces le faltó el título. Bueno, entonces ya son 20 punticos menos. Mi pregunta orientadora es esta. Entonces, ¿yo qué hago? La copio y la pego. Entonces aquí estoy empezando a contextualizar. Listo. Y aquí voy a dar mi respuesta. Entonces, vi el video, vi el blog, los elementos que consulté. Entonces aquí voy a colocar, respondo con mis palabras. Entonces lo que les dije, muchas veces me salen palabras acá, no me resaltan, entonces yo a veces, ¿qué hago? Copio aquí, control C, abro un archivo de Word, yo más bien lo hago en un archivo de Word que me resalte si tengo errores gramaticales, ortográficos, para cumplir el criterio que es redacción, con buena ortografía, gramática, y ahí me devuelvo. Porque a veces uno se le va, por ejemplo, a mí me pasa con el portátil, a veces se me va el teclado donde no es. Entonces, aquí vemos, bueno, aquí dice palabras. Listo, aquí corregir este espacio, orientadora. Bueno, listo. Y aquí, esta primera en mayúscula, aquí no me salió porque no le puse el título. Respondo con mis palabras, la primera letra aquí. Bueno, entonces ya aquí respondo con mis palabras esta pregunta. Ya después, ¿qué sigue? Generar discusión. Entonces, hago una pregunta. Y cuando yo hago la pregunta con base al tema, es redactarla. No es escribir usted qué piensa, usted qué cree, qué me dice. No, formula una pregunta. ¿Qué preguntas pueden salir? Bueno, ¿será viable implementar un diseño utilizando una aplicación móvil en la cual agrego la tabla de verdad?
Si ven, bueno, cuando estaba escribiendo está acá, y esa es la ventaja del Word y no la del texto de ahí, es que de una vez me va resaltando en rojo lo que puedo corregir. Listo, no, entonces estas son palabras distintas, en la cual agrego, aquí se me escapó, tabla de verdad. Bueno, abrir y cerrar, signo de interrogación. Listo, aquí generé discusión, listo. Enriquezco la discusión. ¿Verdad que el profe nos ha dado que en su EduBlog PLC, vamos a la pestaña Lógica Digital, o puedo adelantarme, veo la grabación de la tercera conferencia web del grupo que va más avanzado, donde ahí me explica y a partir de ahí puedo dar mi respuesta. Entonces, por ejemplo, esta es la sesión 1 que tuvimos nosotros, hoy va a quedar la 2 y la 4 del otro curso. Entonces yo puedo ir acá y miro esta 3, y donde expliqué con detalle cómo se hacía. Lógica digital. Os recuerden que hace 8 días les mostré el objeto virtual de aprendizaje, donde decía las funciones, las representaciones, cómo obtener ahí. Entonces lo escribo con mis palabras y lo escribo tal cual. Entonces tengo que hacer la cita y la referencia. La cita y la referencia, entonces utilizamos normas APA. Yo hoy les puse un anuncio que había unos gestores que me podían generar esas citas y referencias en caso de copiar para las publicaciones. Genero discusión. Entonces, lo invito a consultar este enlace o video. Entonces, veo un video. Pues es la misma grabación de la sesión en línea. Es importante das tu respuesta, nos aporta, o puede ser que lo digas mismo importante, y por qué, o de qué trata, o para qué sirve lo que hay ahí. ¿Ahí qué hago? Enriquezco discusión. Entonces, mire, estoy dando la respuesta. Listo. ¿Para qué sirve? Listo. Entonces ya después, si aquí la tengo con buena gramática y ortografía, llego, entonces voy y me ubico aquí en donde tenía el foro que estaba escribiendo, lo tenía aquí mismo. Entonces llego acá y le digo pegar. Entonces ya ahí ya puedo responder y ya me quedo con la buena ortografía, gramática, criterio, rúbrica, tigre, le digo contestar y listo. Y aquí en el blog es la parte que yo les decía, donde van a ver, aquí van a observar información complementaria a esa primera parte del tema que se comparte con el tema de electrónica digital, que si verían aquí el día más o menos, que muestran los ejercicios, aquí las herramientas, pool, 8, 32x8, aquí otras aplicaciones para hacer eso, las representaciones, el laboratorio en línea. Este es un video donde dice funciones lógicas a partir de una tabla de verdad, ejemplos de álgebra de Boole, y aquí más adelante van a encontrar también unos videitos donde es unas aplicaciones móviles donde ya son los criterios para valorar ese foro temático. Y es un solo aporte, pero bien hecho. Entonces, al orden del día vamos con sesión de preguntas, preguntado previamente,
Entonces levanten la mano si alguien tiene alguna pregunta o escribe en el chat. Si no, entonces damos la conclusión de la sesión de hoy, la damos por terminada. Recuerden que la grabación va a estar disponible aquí en el blog, la envío por mensajería instantánea, el correo electrónico, chat WhatsApp y en plataforma del curso. ¿Dónde va a quedar el tema del curso esta sesión? Aquí están los videitos de las funciones lógicas, aquí mientras carga. Va a quedar aquí en el menú del curso en sesiones en línea, que va a cerrar sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, va a quedar así como quedó esta, la primerita, aquí también la pueden consultar. Entonces ahí, mientras nos carga, vamos a ver la grabación, donde está generalmente el video, la presentación, el resumen, que he tratado que sea lo mismo del blog, entonces manejar el mismo bloque de información, el video, el resumen. Aquí esta presentación no lo alcanzaba a mostrar ahí en tiempo real, le puedo dar clic acá o al enlace de acá para verla directamente, así como esta. Entonces veo que no hay ninguna pregunta, entonces les agradezco su participación, continuando con el orden. Gracias, profesor. Listo, entonces hemos agotado el orden del día, se explicaron las características internas y externas del PLC, el desarrollo de las actividades calificables de la unidad, les recuerdo los incentivos de nivelación, cómo se han manifestado en los anuncios, las formas de presentar las actividades, entonces que tengan un excelente día. Ya entonces vamos a dar por terminada la sesión.